¿Qué tal, mi amigo, mi amiga? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta cómo puedes entrar al reino de Dios? Quiero hablarte por un momento de una historia muy interesante. Se trata de una plática que tuvo un hombre llamado Nicodemo y Jesús. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. De paso, ese famoso versículo, Juan 3:16, es un texto que realmente forma parte de esta conversación que tuvo este hombre llamado Nicodemo con Jesús en el libro de Juan, el capítulo 3. Y de ahí viene Juan 3:16, de esta conversación. Ahora, déjame darte un poquito de información de quién era Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso fariseo. Nicodemo era parte del Concilio Supremo de Jerusalén, mejor conocido por el Sanedrín. En otras palabras, era parte de un grupo de hombres que eran, como quien dice, los jueces. De paso, el Concilio Supremo sería hoy día quizás el equivalente a la Corte Suprema. ¿Por qué menciono eso? Porque es importante que sepas quién era Nicodemo. No era una persona neófita o ignorante de las escrituras. Al contrario, era un maestro, porque para la función que él cumplía dentro del Concilio Supremo o del Sanedrín, para poder juzgar, necesitaba conocer las escrituras, particularmente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Viene Nicodemo para preguntarle a Jesús y para conversar con Jesús. Jesús estaba ya teniendo fama. De paso, esto llamó la atención de Nicodemo. ¿Por qué Jesús estaba teniendo fama? Porque estaba haciendo lo que llamamos señales milagrosas, milagros extraordinarios. La voz se había regado ya por el pueblo y los milagros extraordinarios y sobrenaturales que Jesús estaba haciendo, los líderes religiosos, o por lo menos algunos de ellos, estaban conscientes que no eran posible lograrse a menos que Dios estuviera con él. Y ese fue el caso de Nicodemo. Lo interesante es que apenas Nicodemo comienza a hablar con Jesús, es como si Jesús le cambiara la conversación así. Y comienza a decirle Jesús a Nicodemo: Nicodemo, para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y aquí Nicodemo demostró un poco de ignorancia acerca de qué hablaba Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque Nicodemo le hace la pregunta a Jesús, en otras palabras, parafraseando: ¿de qué tú hablas? Nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que un hombre mayor entre de nuevo al vientre de su madre y vuelva a nacer? Obviamente, Nicodemo ignoraba de qué hablaba Jesús, a lo cual Jesús hasta cierto punto utilizó un poco de sarcasmo, porque le dice: Nicodemo, ven acá, tú eres un líder religioso, se supone que tú sepas de qué estoy hablando y no sabes de qué estoy hablando. Entonces Jesús comienza a enseñarle a Nicodemo que para poder entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Pero obviamente Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico o natural. Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Y aquí quiero entonces quedarme un poquito de rato contigo en esta idea de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual. Para poder entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento que lo produce el Espíritu de Dios. No podemos entrar al reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra por una temporada es un reino espiritual. Eventualmente será un reino completo, no solamente espiritual, sino físico. Pero por una temporada el reino de Dios llega al planeta Tierra como un reino espiritual. Y la entrada para ese reino es Jesús. Jesús no solamente es la entrada, sino también es el rey
del reino. Así que Nicodemo comenzó a aprender lo que era necesario para entrar al reino de Dios. Interesantemente, haciendo un paréntesis, si tú escuchas y lees las enseñanzas de Jesús, todas ellas estaban de alguna manera conectadas a una idea principal, a una enseñanza principal. Y me refiero a el reino de Dios. Jesús salió de los 40 días de ayuno y oración y comenzó su ministerio, comenzó a predicar, y la Biblia dice en Mateo, y comenzó Jesús a predicar: arrepentidos y convertidos, porque ¿qué? El reino de Dios se ha acercado. Vinieron los discípulos más tarde. Señor Jesús, enséñanos a orar. La famosa oración del Padre Nuestro. Jesús les dijo: cuando vayan a orar, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando Jesús enseñaba parábolas, todas ellas de alguna manera eran para ilustrar el reino de Dios. Y lo encontramos diciendo cosas como, por ejemplo, el reino de Dios es como, o el reino de Dios se parece a. Mi amigo, mi amiga, el tema principal de las enseñanzas de Jesús era el reino de Dios. Todo lo demás está bajo ese tema principal. Jesús estaba claro en su misión. Jesús estaba claro en su visión. El reino de Dios, el gobierno de Dios, la influencia de Dios. Y aquí está Nicodemo aprendiendo de Jesús cómo puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo puede entrar? A través de un nuevo nacimiento, un nacimiento a través del Espíritu de Dios. Mi amigo, mi amiga, te pregunto, ¿has entrado tú al reino de Dios? ¿Cómo puedes entrar al reino de Dios? Gracias por preguntarme. Puedes entrar al reino de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo no solamente es la puerta para entrar, también es el Rey. ¿Qué entonces podemos decir que significa el reino de Dios en tu vida o en la mía? Es cuando abrimos la puerta de nuestras vidas para que Jesús entre y se siente en el trono de nuestras vidas, para que entonces podamos nosotros estar bajo la influencia de su gobierno, de su poder, de sus estatutos. De paso, tú y yo fuimos diseñados para vivir bajo el reino de Dios. De paso, vivir fuera de la influencia y el gobierno del reino de Dios es vivir una vida disfuncional, porque tú y yo fuimos diseñados para vivir bajo el dominio del reino de Dios. Así que Nicodemo aprendió, aun siendo un líder religioso prominente, que para poder entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual. Mi amigo, mi amiga, tú puedes nacer de nuevo espiritualmente hablando. Para hacerlo es muy sencillo, porque ya el sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz y ahora Él nos ha dado acceso para entrar al reino, al gobierno, a la influencia de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y concluyo con Juan 3:16, que como les dije al principio, es un verso que usualmente utilizamos de una manera aislada, solo, pero realmente es parte de esta conversación de Nicodemo con Jesús o de Jesús con Nicodemo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree, quiero hacer un énfasis en esa frase, para todo el que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga, todos fuimos destituidos, separados de
la relación que teníamos con Dios. Cuando el pecado entra, el pecado es sinónimo de rebelión, rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios, la consecuencia es muerte, la muerte es separación de Dios. Pero Él vino para dar vida, para entonces resucitarnos espiritualmente hablando, para entonces conectarnos nuevamente en una relación con Dios. Y cuando estás conectado en una relación con Dios, entonces vas a vivir en el diseño para el cual fuiste creado. Si estás teniendo dudas, si estás teniendo luchas de tu origen, de tu propósito, de tu destino, todas estas respuestas las puedes conseguir cuando comienzas a vivir en una relación con Dios a través de la persona de Cristo, permitiéndole a Él entrar al trono de tu vida para que Él tome el lugar que le pertenece, el lugar número 1 en el trono de tu vida. Todo lo demás ocupa un segundo plano. Mi amigo, mi amiga, entra hoy en el reino de Dios a través de recibiendo y creyendo en Cristo. Muchas gracias por escucharme. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirla y compartirla con nosotros ahí en mi muro de Facebook, y con gusto en alguna oportunidad pues estaremos conversando contigo. Bendiciones, muchas gracias.